una cosa que a mí me pareció divertida, porque armó un escándalo en los comentarios, que madre mía, pero qué barbaridad. Bueno, estábamos contando que la nota la nota central en el piano, la central, está el do central y luego do, re, mi, fa, sol, la. El la es el que se usa como punto de referencia para afinar todos los instrumentos de una orquesta, o de una banda, o de un grupito, o de dos amigos tocando la guitarra. Tienes que afinarte igual, si no suena aquello horrible. O sea, cuando tú tocas una nota y el de enfrente toca la misma nota, tienen que producir el mismo tono, dentro de las mínimas variaciones que, bueno, el oído humano inteligentemente muchas veces corrige. Bueno, pero viene el escándalo de por qué la tiene 440 Hz en la actualidad. Y hay incluso, y esto es lo más divertido del asunto, hay toda una conspiranoia de por qué no debería ser 440, y es 440 casi que porque lo decidió Hitler, lo cual es, bueno, bastante de locos. Mire, las notas... primero, esto es divertido e interesante, aunque a ustedes no les interese la música, porque nos expresa la diferencia, nos aclara muy bien la diferencia entre lo que es el conocimiento relativo y el conocimiento absoluto. Entre lo que creamos los seres humanos, lo que inventamos y lo que descubrimos. Cuando tú decides en Occidente que las notas son do, re, mi, fa, sol, la, si, y que los intervalos entre las notas son de un tono medio semitono, un tono, semitono, del si a do, tú tienes que decidir cómo suena cada una de esas notas. Pero cuando la Tierra todavía no se enfría, o sea, antes del siglo XVII, no sabías, no tenías forma de saber, si tú decías esto es la, cuántos ciclos por segundo tenía que sonar la vibración para que fuera la y no do. Podías saber que relativamente a qué de do a do hay una octava, suenan igual, pero una octava arriba el do y el do. Y luego pues repartes matemáticamente las notas. Pero qué valor, qué sonido exacto, qué tono tiene que dar do, pues no lo sabes, te lo vas inventando. Hasta el siglo XVII, cuando el matemático italiano Vittorio Francesco Stancari experimentó con una rueda dentada como generador de tonos y más o menos empezó a dar una idea de que al hablar de tonos hablamos de ciclos por segundo, de frecuencias, o el matemático francés Joseph Saveur, que trabajó en la teoría acústica y fue el que primero en 1713 dijo, bueno, vamos a decidir todos que el do central tiene 256 hercios o 256 ciclos por segundo. Pero incluso entonces, son cuatro diapasones los que tenemos a la izquierda que de hace 100 años. Y los utilizaban afinador de pianos. Pero son todos distintos. El primero tiene una do de 507,3 ciclos por segundo o hercios. El segundo se llama afinación continental si el do es de 517,3. Si el do lo pones en 522 se llama el nuevo filarmónico. Si el do lo pones en 528 se llama la afinación media, y si lo pones en 540, que está muy lejos, es el antiguo filarmónico. Los que están juntos son actuales diapasones de la, que tiene 440 Hz, 440 ciclos por segundo. ¿Por qué tenía 4 diapasones distintos el afinador de pianos? Porque la gente quería distintas afinaciones para tocar en distintas orquestas. Porque no hay un conocimiento absoluto de cómo debe ser do. El do es un invento humano en la gama de los ciclos audibles. Entonces, no era fácil medir cuántos ciclos por segundo, antes del siglo XVII, no era fácil medir cuántos ciclos por segundo tenía un la, que tú decidieras que era la, o cualquier nota.
Pero a partir del siglo XVIII empiezan a decidirse que, bueno, efectivamente podemos medir los hercios y podemos establecer qué es la. Entonces, pues vamos a decidir qué es la, ¿vale? Pues pongámonos de acuerdo. Mira, yo propongo esto. No, yo propongo esto otro. Yo propongo esto otro. Yo propongo esto otro. Y la ha tenido valores de entre 390 hercios y 470 hercios. Para saber qué es eso, traje un generador de tonos que hallo enormemente divertido. Vamos a ponerlo en 390, mira. Perdón, eso lo tengo que hacer aquí, aunque ustedes vean la pantalla ahí. Es un tono de 390 hercios. Ahora, decíamos que puede tener, o que podía ser hasta de 470 hercios el la. Vamos a pedirle uno de 470. Están oyendo, ¿verdad? Bueno. La diferencia es enorme. Es una gran diferencia entre uno y otro. Bueno, pues el la normal, común y corriente que usamos en la actualidad es, decíamos, de 440 ciclos por segundo. Y como me estoy cansando, lo paramos. 440. Pero, no, esto es otra cosa que vimos. El diapasón aprende se inventó en 1711, que hubiera dado un la de 422,5. Son pequeñas diferencias, algunas diferencias son pequeñas, tan inaudibles, que es muy difícil decir que psicológicamente te gusta más una que otra. O percibes incluso la diferencia, sobre todo si oyes una hoy y la otra mañana, no si las oyes juntos, como en este generador de tonos que tengo yo. Entonces, teníamos desde algunos órganos de iglesia con 390 hercios, que fue lo que vimos primero. Otra vez es esto, que es lo más grave. Y algunos órganos que llegó a tocar Bach tenían 480. Y todo eso en distintos momentos y en distintas sociedades, en distintos órganos, en distintos grupos musicales, todo eso era la. A principios del siglo XIX además se dio un problema muy grave. Empezó a haber lo que se llama la inflación del tono, es decir, cada vez ponían el la más alto, hasta que los cantantes se quejaron. Porque claro, a los cantantes les estabas obligando a cantar en un tono más alto. No es lo mismo aumentarle medio tono a tu guitarra y sigues tocando igual, aumentarle medio tono a un cantante cuando está cantando lo más agudo que puede. Al grado de que en 1859 el gobierno francés decidió actuar y declaró que por ley eran 435 hercios. Y así los músicos, los cantantes sobre todo, ya no se quejaban. Hay una conspiración, decíamos, de los 432. Hay gente que cree que en el pasado se usaba una sola afinación para la, y no es cierto. Estamos viendo que no. Había todas estas... uy, se apagó eso. Lo moví, sorry. Ahí está. Pero que había todas estas distintas opciones para la. Y nosotros nos hemos quedado con el de 440 hercios. Pero alguien dijo que el 432 era más natural porque estaba afinado a las vibraciones de la naturaleza. Que tú miras a tu alrededor, la naturaleza no tiene 432 hercios de nada. Pero dicen algunos, los numerólogos, ¿no? Que hacen numerología. Pero es que es una suma de cuatro números primos consecutivos: 107, 103, 107, 109 y 113. ¿Y qué? No es tanta la diferencia. Bueno, pero es que es 3 gruesas. ¿Cómo 3 gruesas? Sí, una gruesa son 12 docenas. 3 gruesas son 144. Digo, 144
3 veces es 432. ¿Y cómo a mi oído qué le importa eso o no? Son explicaciones que no tienen absolutamente ningún sentido. Que no hay, se ha demostrado jamás que hay una diferencia entre tocar una canción afinada con un La de 440 o de 432 o de 470, y este es simplemente uno de los inventos más de los conspiranoicos. Ahora, en 1939 hubo una conferencia internacional, pero en Londres, donde distintos expertos en música, y fue la última conferencia internacional en la que participó Alemania, por cierto, dijeron que vamos a ponernos de acuerdo en que sea 440. ¿Por qué? Bueno, la BBC decía que lo bonito de los 440 es que si quieres tener el La anterior, es la mitad, son 220, el La más grave. Y el La más grave siguiente, vamos a ponerlos aquí para que los oigamos. Vamos a poner el La central, que es este de 440. Sí, escúchenlo. ¿Lo oyen? ¿Está allí? ¿Se oye? ¿Se oye? Sí, se oye. ¿No se oye? No, ya sé por qué no se oye. Ahora se oye. Claro, es que allá arriba no se escucha. Solo se escucha en esta pantalla. Ok, es el La central. Si ponemos el La una octava más abajo, es la mitad, 220. Madre mía, no llego. El más agudo, 880. El siguiente más agudo, 1760. Si vamos hacia abajo, 110, 55. No, yo llego al Re. Sí, mi tragedia es que no soy bajo profundo, pero solo llego al Re, soy barítono. Entonces la BBC dijo, es que esto es muy fácil, 440, 220, 110, 55, y luego para arriba 880, 1760, 3520, etc. Cosa que no es tan fácil hacer cuando tiene otro valor. Esa fue uno de los argumentos fundamentales para que todo el mundo dijera, ok, vale, vamos a hacerlo en 440 y así. Todos estamos de acuerdo y tocamos lo mismo, la misma música, que finalmente es de lo que se trata. En 1955, la Organización Internacional de Normas o Estándares, la ISO, adoptó 440 como la norma oficial mundial de La. ¿Y qué creen ustedes que ha pasado? Pues ha pasado que no todo el mundo usa ese La. Muchísimas orquestas sinfónicas actuales afinan en 441, 442 o 443 porque sus directores creen, sienten o perciben que así les queda mejor. Y como todos los instrumentos de la orquesta se afinan, pues se afinan en 441, 442, 443. Yo toda mi vida tuve primero diapasones y ahora afinadores electrónicos que te ponen el La en 440 y a partir de allí afinas el resto de tu guitarra y afina toda la banda y a tocar que sacar esa canción. Pero lo más importante que yo quisiera dejar claro aquí es que La no existe. Es una convención humana y no hay ninguna razón para decir que La debiera ser de más de 440, de menos de 440 o de 440. Simplemente necesitamos un punto de partida. El que el agua se congele a 0 grados no significa que el 0 tenga un significado real. La usamos como un punto de referencia, un marco de referencia para valorar las temperaturas. El Fahrenheit utiliza otro marco de referencia y por eso es tan aritméticamente complicado, relativamente complicado, pasar de grados Celsius a Fahrenheit, porque utilizan distintos marcos de referencia. Y cuando tenemos marcos de referencia no es lo mismo que cuando tenemos un conocimiento real de las cosas. Y esto fue lo que alguien me decía, pero a ver, ¿cómo es posible que la velocidad de la luz sea exactamente de 300,000 kilómetros por segundo al cuadrado, de 300,000 kilómetros por segundo? No, eso no demuestra que existe Dios. No, pues no, porque mira, ni son 300,000 kilómetros la velocidad de la luz,
ni los kilómetros existen en la naturaleza. Son un invento del ser humano. El metro se inventó en París en el siglo XIX como una barra de platino, de alguna aleación de platino, no me acuerdo qué tenía. Y luego ya se definía como una fracción determinada de una circunferencia terrestre, de una línea que recorriera del polo norte al polo sur, que no son los paralelos, sino son los otros. Y hasta ahora la definimos como vibraciones, pero son inventos humanos y a veces se nos olvida que inventamos tantas cosas al medir el universo a nuestro alrededor que empezamos a creer que tiene un significado en la realidad y no lo tiene.